práctico uno y obviamente si nos da el tiempo, ¿por qué no empezar con el práctico 2? Ayúdenme, ayer tuvieron clase con la profe. Sí, profe. Gracias, Agustina, por responder. ¿Qué temas, si te acordás o si tenés algún apunte enfrente tuyo, me puedes referenciar qué hicieron? Empezamos a ver un tema nuevo que creo que la profe dijo que no pudo subirlo al aula positiva, que era cómo se organizaba una empresa, departamentalización, entre otras cosas que me voy acordando. Perfecta, no importa, agradecido. ¿Alguien más quiere enganchar algunos temas con Agustina? Animarse así no se aburren frente a la pantalla. Sí, profe, era diseño organizacional, se llamaba. Y Gracias, veíamos Lucas. los Gracias, elementos Lucas. clave. Gracias, Agustina. Gracias por engancharse. Así hacemos más interactiva y más dinámica la tarde y no se aburran ustedes por sobre todo. Diseño organizacional. ¿Qué te acordás, Lucas? Los elementos clave vimos eran Por ejemplo, especialización del trabajo, departamentalización, perfecto. cadena de mando y tramo de control, Buenísimo. centralización y descentralización y formalización. Buenísimo. Para todos esos temas que vieron ayer con la profe, ¿creen que tienen utilidad? Si lo tuviéramos que enumerar, permítame la ingenuidad de 1 al 10, los temas que ayer vieron para lo que estuvieron, ¿cuánto los puntuarían? 10 como que son 100% aplicables y 1 o 0 que son nada aplicables en la organización o empresa del hoy. ¿Alguien se anima o varios se animan a compartir por lo menos qué ranking le darían entre los temas que escucharon ayer y lo que podemos desarrollar hoy? Para mí sería fundamental un 10 porque con eso uno llega a formar, digamos, la organización y de ahí parte de todo lo que vendría a ser ya los procesos y eso. Buenísimo, Agustino, gracias por animarte y participar. Insisto, Agustina dijo un 10. ¿O alguien tiene otra valorización respecto a los temas que vieron ayer? Si son útiles, si son aplicables, si en cualquier tipo de organización o empresa, cualquiera sea el tamaño, industrial, nacional, pequeño, emprendimiento o algo por el estilo. Yo creo que es también un 9 porque simplemente parece que son como las bases fundamentales que debe tener una empresa o una organización, digamos. Me gusta, me encanta, Cristian, comparto con vos, son las bases fundamentales. Después vendrán, por cierto, mayores complejidades, ¿sí? Pero que cualquier empresa o emprendimiento no puede dejar de pensar, ¿sí? El tema de tomar una decisión, insisto, el tema de estructurarnos, el tema de saber por qué, el tema de organizarse, el tema de con quiénes, el tema del qué hacer, qué significa descentralizar, si lo pensamos que es útil o no dentro de la organización, valorar o no si es útil la centralización o por lo contrario la descentralización. ¿Alguien más que se anime a ponerle una valoración o una puntuación a los temas? Vamos, a ver si se animan y me ayudan. 37 somos los enganchados. No me sirve que se enganchen y se vayan. O los que Yo, están haciendo el esfuerzo. yo creo, profe, ¿no? Y Diana, Que es entre un 9 y un 10 también, porque ayer la profesora dijo que se podían combinar todas estas cosas para una organización. Eh, lo que sí yo, no sé, estábamos hablando de darle puntaje, pero por ahí a mí me quedó una duda y le quería preguntar ahora. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las estructuras para las organizaciones, está la mecanicista y la orgánica, y la profesora dijo que una organización podía tener las dos tipos de estructura, eh, pero
Bueno, nada, me quedó duda porque la que es la mecanicista es mucho más rígida, que creo que así son las organizaciones, las empresas, pero por ejemplo, se busca hoy en día, creo, una organización más orgánica y es como una mezcla de los dos, pero no sé si está bien visto, va, me quedó eso, digamos, de Gracias, no sé, Diana, digamos, también. de... Gracias también a vos por el aporte. Insisto, la idea de la tarde es que sí, me saquen provecho y yo les pueda ser útil para entender el tema. Hablaron para bien y agradecido, que es básico, es como el pilar. Vos hablas de un complemento, de la utilidad, de la necesidad. No es vana mi pregunta, no es vana la situación, no es vana la introducción, ¿sí? Que estoy pretendiendo hacer. ¿Saben por qué? Porque estos temas se empezaron a desarrollar a principios del siglo pasado. Ahí es donde yo quiero relacionar, ¿sí? La importancia de estos temas y obviamente la evolución que tuvieron estos temas. Pero ahí me sitúo y me da pie para engancharme con las teorías de la administración, que sería la parte que nos quedó pendiente. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Perdón, profe. justo se me apagó el monitor. Es la parte que nos quedó pendiente para terminar el práctico uno, ¿sí? Insisto, esa pregunta de la temática, de la continuidad que ya empezó ayer la profesora, son incipientemente desarrollados por las teorías de la organización allá hacia inicios y mediados del siglo pasado. El tema me da para cuestionarlo. ¿Qué se acuerdan ustedes o qué vieron desde la semana pasada en las teorías de la administración? ¿A- ¿Recuerdan algún autor? ¿Recuerdan algún concepto? ¿Recuerdan cuál es la teoría o la escuela que le dio origen a las teorías o enfoques de la administración? Mientras charlo con ustedes, sí, estoy situando a partir de las preguntas 8, 9 y 10 del práctico uno. Insisto, ahora tienen mayor libertad y disponibilidad si tienen acceso al práctico uno para compartirlo. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Vamos, los ayudo y los macheteo. Más allá de empezar a responder, me estoy tratando de acordar que creo que nos quedamos puntualmente respecto a la pregunta 8. Diferenciar eficiencia y eficacia y ejemplificar. Creo que eso ha sido sobre lo último que trabajamos el primer martes pasado. Insisto, para movilizar las neuronas. Si quieren, pueden obviamente aprovechar todo lo que tienen la complejidad de la virtualidad en Internet ustedes enfrente, más si están en una PC o computadora. ¿Qué estudiaron? ¿Qué vienen? ¿Qué estudiaron? ¿Qué vieron? ¿Qué se acuerdan respecto a las teorías o enfoques de la administración? Que Taylor ignoraba mucho los factores sociales y psicológicos relacionados con el trabajo, resaltando únicamente el dinero como incentivo del trabajador. Y fue uno de Gracias, los gracias, Cristian, padres por el comunistas. aporte. Me das pie, pregunto para todo. Taylor, ¿de qué escuela es? Como uno de los autores más representativos. De Y la de la, administración Lo pueden científica. googlear, obviamente, y me apoyan mucho más, ¿no? sería de las escuelas clásicas. Había escuchado una voz, escuela clásica, perfecto. ¿Qué más? ¿Hay un solo enfoque dentro de la escuela clásica? ¿Es la primera que empezaron a estudiar junto a la profe o la segunda? ¿Hay otro autor que recuerdan que sea clásico? A la vez pueden ir googleando y nos van tirando data. Profe, hay otras escuelas que no, la de Taylor no era la de la administración científica. Sí, tal cual, buenísimo. ¿Qué otro? ¿Es La escuela, científica? ¿Es clásica? ¿Hay alguna diferencia? ¿Le entendemos lo mismo?
¿Alguien Eh, macheteó? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien lo estudió? Después tenemos la Escuela de Relaciones Humanas, tiene otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, ve la motivación moral, el estudio de las necesidades, considera el ambiente para las personas. Ve otras Buenísimo. cosas que Taylor no, que es la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo. Me alegra, excelente, me das un pie. Voy recordándoles si quieren y si se animan a ir haciendo, obviamente, de utilidad para ustedes un machetito de puño y letra, obviamente en la pantalla, un Word o cualquier herramienta de TIC que tengan. Recién Dayana y me ayudó y Cristian ¿sí? A descubrir Taylor, me ayudó a descubrir un Mayo como una prueba y error y bienvenido si metemos la pata. ¿Quién tiene quién es el pionero de la administración moderna, como suele decirse en algunos libros? ¿Taylor o Mayo en este caso? Vamos, pido proactividad, pido ayuda. Hay una duda en el PowerPoint porque dice la Escuela de Relaciones Humanas son como propuestas informales, mientras que las escuelas neoclásicas son como las formales y son las mismas escuelas que se presentaron Taylor y Fayol, que son las escuelas clásicas. Ya este, vamos metiendo contenido, me encantan esa gana de participar. Ya estamos hablando y ya lo escuché decir, escuela clásica, escuela científica, ya lo que escuché decir algunos, teoría de la relación humana. Ya te ayudo, te acabo de escuchar, Cristian, una vez más agradecido, de neoclásico. Quiero dar como si fuera un orden cronológico, porque una de las tareas, si me siguen, ¿sí? En el práctico y en la pantalla, dice el punto B, elaborar una línea del tiempo. Y esa es la propuesta, ayudarlo a pensar en la línea del tiempo, indicando la evolución de las escuelas, los autores más representativos y los conceptos básicos más relevantes. Intento ayudarlo a que hagamos un borrador de puño y letra de una línea del tiempo. Después lo otro va a ser una herramienta tecnológica. Le tengo que cargar datos para que me visualice la línea del tiempo. Yo lo que quiero es ayudarlo a pensar la estructura de esa línea de tiempo. Le voy tirando más datos y referencias, ¿sí? Infiero que lógicamente ya lo vieron con la profe y una vez más le pasa como que se esconden o no se animan a compartirlo. No importa, no necesariamente lo saben de memoria, no tienen por qué saberlo. Estamos en la segunda semana de aprendizaje, ¿sí? Ahí es donde vamos a aprender todo de todo. En la línea del tiempo, lo que queremos resaltar, la línea del tiempo, lo que queremos resaltar, ¿sí? Insisto, los aportes más significativos de una escuela. ¿Qué significa una escuela? ¿Cuáles son los autores más representativos o simbólicos de esa escuela? Y la propuesta es que lo entendamos como un conocimiento incipiente de la administración científica, porque por ciento, al grado de obviedad, la administración no surge en 1900, un año más o un año menos. Si podemos hablar de la historia de la humanidad o estudiar la historia de la humanidad, yo creo que obviamente y lógicamente podemos llegar a pensar que la administración también estaba presente bajo un sentido de organización, de organizar un ejército, de organizar un estado, de organizar un imperio, de organizar una conquista, de la época feudal, de cómo gobernar, de cómo dirigir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Insisto, el, eh, el concepto de administración lo podemos entender que es inherente al hombre. Hasta que desde que el hombre viene en las cavernas, podemos pensar que tuvo la necesidad de organizarse para salir a cazar, para comer, para distribuirse las tareas, para compartir. Y desde ese momento en el que el hombre empezó su desarrollo evolutivo, necesariamente podemos pensar que a la par tuvo que organizarse en más o en menores medidas, casi de manera
intuitiva, hasta biológica, hasta una manera inconsciente. Pero ¿cómo cazar? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Eso ya implicaba un pensamiento que significa organizarse y administrarse. Quizás no con la profundidad disciplinaria que le pretendemos dar hoy, pero una vez más me sitúo. Podemos pensar y quisiera entender y compartir, ¿sí? De que la propia evolución del hombre necesariamente a la par podemos pensar que tuvo la necesidad de organizarse y administrarse. Nosotros damos el quiebre, el gran salto, si se quiere, en el aprendizaje académico, empezando a tratar la administración a partir del siglo 1900. Y hay un autor que por ahí, tipo múltiple choice, que había en viejos parciales, decimos, ¿quién es considerado el padre de la administración? Frederick Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo, Max Weber, Henry Ford. ¿Cuál de esas tipo alternativa múltiple choice se animarían a ustedes a decir que es la verdadera? ¿Quién es considerado, perdón, el padre de la administración? Profe, sería Taylor porque Taylor. estableció 4 principios. Taylor, ya hemos concedido, a no dudarlo, a tomar nota, es Taylor. Christian dijiste a partir de sus 4 principios, ¿sí? Fayol también propuso principios. Ahí quiero que lo entendemos, que tanto Taylor y Fayol tomen nota y después lo macheteen y pongan complementar o buscar, ¿sí? Los autores más representativos de la escuela clásica son Taylor y Fayol. Algo hicieron como un quiebre, un nuevo paradigma administrativo. Si se quiere, hasta ese entonces, los libros y las referencias nos decían que había una administración y un tipo, ¿sí?, de producción. Ahí ligamos el crecimiento de la organización y la administración como una ciencia propia al desarrollo industrial. Post-descubrimiento de primera revolución industrial y segunda revolución industrial. La idea de organizarnos mejor, por el bien de la humanidad, obviamente, de producir mejor, en mayor cuantía, en mejor calidad, con atributos que después lo vamos a estudiar por particular que se llaman de mejor calidad. Pero Taylor y Fayol nos traen eso, o la propuesta es eso, no estudiarlo, memorizarlo. No me interesan las fechas. Si el libro de Taylor fue el 11 de septiembre de 1935 o el libro de Fayol fue el 1 de enero de 1914. Por cierto que no me interesa eso. En la línea del tiempo no le ponemos el énfasis ni le vamos a poner un 0 o un 10, ¿sí? Por la precisión temporal. Lo que queremos compartir con ustedes es que se sitúen en la proximidad, en la longitud del tiempo. Ahí, ¿sí? Retomo en la idea de construir entre todos un apunte que usted después lo traslada en la línea del tiempo, ¿sí? El padre de la administración pensado como tal, como gran quiebre, como gran cambio de paradigma, ¿sí? Frederick Taylor propuso ya no más la administración tradicional, rutinaria, ya no más como si fuera la producción artesanal, de que cada uno haga lo que puede y lo mejor que le sale. Taylor devino y dijo, en los ámbitos industriales es necesario buscar la eficiencia. Y cuando hablaba de eficiencia, equivaldría a decir, es necesario empezar a dar los primeros pasos de los que hoy usted entiende como la producción en serie. Pregunto, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué significa o qué idea tiene en Somera de lo que significa la producción en serie? Una Sería pequeña idea, un producir pequeño grandes hilo. cantidades. Perdón, Agustina, gracias por participar. Te escuché medio entrecortada. Producir en mayores cantidades, en grandes cantidades, como lo haría la empresa Ledesma o otras empresas grandes. Producir en mayores cantidades, me encanta, me quedo con eso. La ayudamos a Agustín y entre todos construimos el concepto. ¿Qué más podríamos decir de lo que significa una producción en serie? Producir en grandes cantidades, buenísimo.
un punto, una característica. ¿Qué otras? Vamos, somos 41 supuestos enganchados. ¿Podría ser también un proceso automatizado de las maquinarias que se utilizan? Un proceso automatizado. La idea de automatizar para producir más y mejor. Obviamente la automatización del siglo pasado, por cierto que no va a ser igual ni la vamos a pensar igual que la automatización, ¿sí? Del 2024. Ahí es donde me da pie también para pensar en ciencia y técnicas, cómo la misma propuesta de automatización se va condicionando, ¿sí? O complementando con el tipo de técnica, con el tipo de recursos que apoyan a cada momento, a cada temporalidad. Gracias, Agustina, el concepto de producción en serie, ¿sí? Por eso queremos resaltar el aporte de Frederick Taylor como el padre de la administración moderna, porque los primeros principios que hoy lo entendemos como válidos, casi como que ustedes lo rankearon al inicio de la charla como un 9 o como un 10, ¿sí? Miren ustedes qué gran sorpresa lo proponía allá y entonces Frederick Taylor y después Henry Fayol como un complemento. Entonces, insisto, no es una urgencia de memorizar hitos como si estuviéramos estudiando histórica, sino de la importancia de cómo fue creciendo la administración, cómo fue creciendo las técnicas. Tanto es así que bien vos estás marcando la necesidad de automatizar, ¿sí? Y aún hoy en día pensamos en la necesidad de automatizar. Insisto, cambió la tecnología, cambió el soporte tecnológico, que nos permiten aún cada vez más seguir el mismo paradigma, mayor producción a menor costo y a mejor calidad. El problema es, o el desafío es, ver cuáles son los caminos a esa mayor producción, a mayor costo y menor calidad. Ya lo situé, administración o escuela científica, aporte de Taylor y Fayol para que macheteen y busquen. ¿Qué se acuerdan o qué apuntes le quedaron respecto a uno o a otro? ¿Qué podemos decir de la escuela científica? Por ahí el que tiene gana y de acompañarme, sí, puede ir googleando a la par y pongan aporte de la administración científica, aporte de la escuela neoclásica, aporte de la Escuela de Relaciones Humanas. Y si quieren, me van compartiendo los títulos. Profe, en el PowerPoint que pasaron, los aportes de la administración científica son incentivos, estándares, tiempos y movimientos, ingeniería de métodos, selección científica del personal. Perfecto. La palabra estandarización, estudio de tiempos y movimientos. ¿Hoy ustedes los creen vigentes, necesarios, sobre todo en las pequeñas y grandes empresas industriales? Sí, profe, porque mire, le cuento una experiencia que yo tuve haciendo un trabajo práctico en una empresa. Pues yo estudiaba en la Facultad de Córdoba y justamente eso es lo que nos hicieron tratar de mejorar para con la empresa, los tiempos estándares de los procesos y bueno, en una de las materias que se llamaba Estudio del Trabajo veíamos justamente lo de los de movimientos, los tiempos de los movimientos de los trabajadores, de las máquinas, de todas esas cosas. Así que sí, creo que sí. Buenísimo, Lucas, gracias por compartirlo en primera persona. ¿Sí? Quizá el práctico estaba orientado en que hagan un análisis de determinada tarea, cualquiera sea, industrial, sobre un torno, sobre una laminadora, pensando bajo el concepto simbólico y ejemplificador de lo que es el desarrollo industrial. ¿Sí? El transporte, la acumulación de materias primas, la acumulación o la apilación de productos terminados, etcétera, etcétera. ¿De qué manera? ¿Cómo se hace?
cómo medir el tiempo de cada tarea para pensar en un estándar, para medir un estándar. ¿Qué movimiento, cómo se desplaza un operario? ¿Cuánto se desplaza? ¿Qué desarrollo tiene como esfuerzo físico muscular? Obviamente estamos pensando ahí hacia inicio del siglo pasado, cuando la mayoría del trabajo se medía, sí, era el equivalente a la producción industrial, mucho de mano de obra intensiva. Hoy podemos pensar en otro tipo, ya pensamos en capital intensivo, ¿sí? Con el aporte o el complemento. Pero buenísimo, Lucas, la referencia que me da que es posible medir, son términos vigentes, estandarización, homologar las piezas. Es como, permítame el ejemplo, siempre me sitúo, si cada uno de nosotros tuviéramos que construir un pupitre como el que estaba en el aula nuestra 28. La producción artesanal significaría cada uno lo hace el mejor que puede. Obviamente las medidas serían diferentes, quizás hasta los materiales serían diferentes. ¿Sí? La forma en que cada uno sería diferente, uno sería más práctico, otro sería más rápido, otro sería más detallista, etcétera, etcétera. Taylor empezó a proponer allá y entonces la idea de estandarizar para abaratar costos. ¿Sí? Si pensamos en realizar pupitres o sillas, tienen que tener todo una medida estándar. Hay que estudiar previamente cuál es la medida estándar respecto al promedio de cada habitante. ¿Qué peso tiene que resistir respecto al promedio? ¿Qué amplitud? ¿Qué materiales? Eso se tiene que compartir, eso es estandarizar, eso tiene que ver con ser más eficiente, eso tiene que ver con optimizar, eso tiene que ver obviamente con reducir costos. Por eso, insisto, ¿sí? La importancia y la valoración que hacemos de Frederick Taylor como el padre de la administración moderna. Él allá y entonces empezó a proponer estos que aún hoy, pasado más de un siglo, los reconocemos como aportes conceptuales válidos, adecuándonos a nuestro tiempo, con la tecnología de nuestro tiempo. Tanto es así que me viene a la memoria, no sé si ustedes lo escucharon o no, que uno de los seguidores más importantes de Frederick Taylor fue Henry Fayol, perdón, fue Henry Ford. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el éxito que tuvo Henry Ford? Él empezar a producir automóviles en escala, en lo que hoy entendemos como línea de montaje, como línea de producción, estandarizando las medidas. Tan es así, cuenta la anécdota, que el concepto de estandarizar bajo el concepto de reducir costo, la anécdota de Henry Ford era, producimos los primeros Ford T, ¿sí? De cualquier color siempre y cuando sean negro. Juega con la ironía, ¿sí? De que hasta para abaratar costo estaba pensado solo en un color negro. Y Fayol, ¿lo escucharon? ¿Lo leyeron? ¿Cómo lo adecuamos acá en la línea del tiempo? Fayol presentó los principios, Taylor presentó los principios, o uno o el otro, o ambos autores propusieron principios. Profe, creo que los dos propusieron, creo que Taylor cuatro principios y falló el 14, creo que había dicho la profe. Buenísimo, en el creo, tal cual. Insisto, no me interesa memorizarlo, me interesa, sí, que rescatemos lo más trascendental. La idea de principios son pautas, son guías, y enfatizo en la palabra, principios directivos, principios organizacionales. Es como una sugerencia de mejora. No estamos hablando de las reglas de Taylor o las reglas obligatorias de Fayol. El concepto que estudiamos y presentamos son principios, guía, directrices, curso de acción. ¿Alguien recuerda o puede buscarlo y compartir los principios de Taylor y Fayol?
Vamos, dicen que hay 42. No me interesa ni tomarle asistencia, ni me interesan obligarlos a que tengan activada la pantalla. Me ofrezco para ayudarlos a aprender. Depende de ustedes la amplitud y el alcance. Pero yo tenía una duda que decía que Taylor no tomaba en cuenta lo que sería los factores sociales y creo que sus principios se basaron en aumentar la eficiencia, digamos, en el trabajo. Fayol hace lo mismo porque veo los principios de Fayol, si bien son muchos, pero él los separa por procesos. Pero toma en cuenta los factores sociales o porque yo veo los principios de Fayol y son más como cómo tendría que estar distribuido el trabajo, habla de lo que sería la división del trabajo, la disciplina, la unidad de mando y eso. Buenísimo, Cristian, gracias por el aporte. En principio, permítanme referenciarlos como una ayuda si quieren tomar nota. No lo pensemos a Taylor y Fayol como opuestos entre ellos, sino como un complemento de la teoría clásica. El énfasis de la teoría clásica era el factor eminentemente productivo, mecanicista, aumentar la producción sin importarle, por eso hablamos del concepto de mecanicista, sin importarle, y bien lo dijiste y lo marcaste vos, Cristian, sin importar, ¿sí? El concepto social, humano. Ahí si lo escucharon, lo van a poder leer, lo van a poder escuchar, etcétera, en otras clases grabadas, por ejemplo, si le interesa ampliar en YouTube o algo por el estilo, ¿sí? Que entendían que el hombre era un engranaje más en la máquina. No lo pensaban al hombre como participativo, sino como un engranaje más, como un factor necesario. Estaban los recursos físicos y estaba el recurso persona. Si le pasa, estoy ironizando casi al extremo, si le pasaba algo al empleado en el transcurrir productivo e industrial y se cambiaba o se reemplazaba por otro. Parece extraño pensarlo, sí, pero no había tampoco leyes de protección como hoy la podemos pensar frente al empleado. Leyes laborales, de seguridad e higiene, por cierto, que existían, pero no estaban pensados para la protección del hombre en el sentido humano. Las primeras leyes de seguridad e higiene estaban pensadas para aumentar la productividad. Insisto, el énfasis era los empleados como recurso más. Si yo necesitaba un empleado que articule con ambas manos y por esas casualidades perdí una mano en el transcurrir, ni siquiera había una indemnización. Ya lo despido y que venga otro con dos manos, porque me urge producir más, porque para producir más necesito un empleado con dos manos. Así de dramático, obviamente la estoy teatralizando a la circunstancia, pero no estoy apartado de la realidad de lo que podemos estudiar en los libros. El auge era mecanicista, el auge era producir más. El incentivo para la escuela clásica era a mayor producción, mayor salario. En cambio, en el desarrollo evolutivo, hay alguien que levante la mano que dijo, che, ojo, no es tan así. Las personas también importan y aportan dentro de la organización. Empieza a surgir en esa línea de tiempo la teoría de las relaciones humanas. Advierte diciendo, ojo, la persona es importante, tanto más importante que las maquinarias, aunque hoy por hoy puede ser todo un debate filosófico, sin el gran mundo empresarial, ¿sí? Las personas son más o no importantes que las máquinas. ¿Quién es el autor o los autores más representativos, si recuerdan, del enfoque de teoría de las relaciones humanas? Vamos, espero que no se me estén durmiendo. 4 o 5 son los que aportan, ¿eh? Qué tristeza saber que hay 42 que no se animan a participar. Por más minúsculo que sea, entre todos sumamos.
la evolución que pasaron ahí en el PowerPoint, entre las escuelas estaba Mayo y Lewin, sobre la Perfecto. escuela de relación humana y la escuela. Pero va, yo no sé si leí que el matrimonio este de Frank y Lillian Gilbert, va, yo no sé, creo que lo leí así de que ellos le metieron más como importancia a este mundo de que los trabajadores son humanos y bueno, las relaciones sociales y eso. Buenísimo. Insisto, la referencia es, ¿sí? De la evolución de la teoría de las relaciones humanas como que le viene a poner un freno, ¿sí? Al auge de la teoría clásica. Insisto, principio de siglo, mayor población, necesidad de mayores recursos, necesidad de mayor mano de obra, necesidad de producir más, ¿sí? Crecen las urbes, crecen las industrias en 1900. En su momento y su temporalidad, obviamente. Ahora, si lo pensamos, decimos que era pequeño, si no lo pensamos en nuestro presente. Pero esa necesidad de mayor servicios, porque mayor transporte, crecen las grandes ciudades, ¿sí? La necesidad de alimentarse más, la necesidad de construir mayores casas, todo el servicio, el soporte de lo que implica la producción industrial, el énfasis era más a cualquier precio, perdón, más a cualquier precio en el sentido humano, no valoraban nada el concepto humano. Teoría de las relaciones humanas, insisto y advierte, y por eso hasta en sí mismo el título creo que denota teoría de las relaciones humanas, advierte que los empleados no son un recurso más. Hay para quienes filosóficamente son más importantes que la máquina. Insisto con lo mismo. Yo me permito hacer un ejemplo y siempre lo pensé de esa manera, no con una intención de originalidad, pero yo le digo, pensemos en conjunto como que estamos preparando un auto de carrera, ¿sí? El énfasis de un auto de carrera pareciera que es antes de llegar a la meta, ganarle al otro auto de carrera, al que está al lado mío, al concepto de competencia. Y pareciera que si yo lo pensaría, a ver si me ayudan a construir el modelo, que si yo quiero ganar una carrera, mi énfasis va a estar puesto en el motor, en el concepto de que si tengo mayor velocidad, voy a superar a mi adversario, voy a llegar primero. Y el énfasis en el motor tiene que ver con potencia, con mayor velocidad. Todo ese énfasis puesto en el motor, intento compartir, a ver si lo logro, ¿sí? A semejanza de lo que podría ser la teoría clásica. El énfasis mecanicista, las relaciones del motor, de cada parte componente, ¿sí? De una mejor tracción, de una mejor distribución, mejor potencia, mayor velocidad, gano la carrera. El énfasis más grande que tengo. Mecánicamente ser mejor que mi competencia. Si me siguen hasta ahí, a semejanza digo, teoría de las relaciones humanas, lo que sugiere es tan importante para ganar una carrera el motor, el concepto mecánico, pero también es tan importante la destreza del conductor. Insisto, puedo ganar una carrera teniendo el mejor motor desde el punto de vista mecanicista, pero tener un mal piloto. ¿Se entendió? No. Sí, profe. ¿Se entendió? A ver, si es así, ayúdenme. ¿Cómo lo desarrollan? ¿Qué les llegó de lo que quise compartir con ustedes? Que no se puede, profe. Por más que el auto sea de primera y si no sabe manejar, no va a ganar nada. Buenísimo, Cristian, gracias. Ahora, ampliemos más aún. ¿Podría tener el mejor piloto de carrera, pero un auto desde el punto de vista mecanicista, de la potencia del motor, de las relaciones, del engranaje, de la combustión, etcétera, etcétera, de mala calidad o de eficiencia, por más que tenga el mejor piloto?
Depende del rival, profe. Buenísima la advertencia, buenísima la advertencia, pero en principio, si el rival tiene paridad, por el simplemente hecho de tener mejor piloto, ¿me garantiza que podría ganar la carrera? Ganar no, pero tal vez sí competir. Tal vez sí competir. Gracias por el aporte. Y lo insisto como resumen de la idea, de la sugerencia. En este ejemplo mental que yo que quise compartir con ustedes, la simbología, que la teoría clásica es la parte productiva, la parte mecánica. Es importante, sin lugar a duda. La escuela clásica es importante, sin lugar a duda, pero no es lo más importante. Podemos pensar en un complemento. ¿El piloto es importante? Definitivamente sí. Y bien me advirtieron ustedes, pero no sé si es lo más importante, ¿sí? Pero la destreza del piloto como simbología, como ícono, vendría a representar la parte de relaciones humanas, las capacidades del piloto. A lo que yo quiero llegar, una conclusión es a que sugerirle el complemento. Es tan importante hoy en día pensar en las organizaciones desde la faz productiva como también de la faz humana. Y después vienen los neoclásicos. Le tiro ahí otra puntita para que vamos desarrollando. ¿Qué estudiaron de los neoclásicos? ¿Por qué se llaman neoclásicos? Lo poquito, lo mucho que sepa, que se acuerden, que puedan buscar, que puedan googlear, que puedan compartir. No les quedó nada de neoclásico de la semana pasada, no llegaron a profundizarlo, no importa, lo aprendemos ahora. ¿Por qué dice neoclásico? ¿Alguien se anima en la interpretación? ¿Alguien se anima a un acercamiento? Vamos. Profe, yo busqué acá Gracias, recién en Melanie. internet y dice que se centra en la forma en la que los individuos y las empresas toman decisiones sobre la asignación de recursos, el consumo y la producción. Desarróllamelo. ¿Qué te animás? Profe, neoclásico no sería como son las ideas ya evolucionadas de la teoría clásica. Me va gustando. ¿Qué significa ya evolucionada? Permitime un segundo, voy a tratar de salir mientras lo voy escuchando. ¿Por qué neoclásico? ¿Por qué la evolución que bien decís vos? Sería como que la teoría clásica hablaba esto de los factores sociales y que no había importancia y los neoclásicos impusieron esto más que capaz que el gobierno ya metía mano en los trabajos y es la empresa, digamos, haciendo casi como insostenible la teoría clásica para ese tiempo. ¿Por qué me hace ruido la idea de insostenible que estás tratando de compartir? Supongo porque capaz que ya surgían los derechos de los trabajadores, los sindicatos y esas organizaciones que regulaban el trabajo de uno, digamos, haciendo que algunas, no todas las ideas que se tenía hasta ese entonces de la administración científica sea como válidas para ese tiempo, creería yo. Bue- Buenísimo. ¿Qué es a lo que voy? A ver, permitime un segundo.
Si llego y puedo compartirlo. Recién googleé entre tanto. ¿Están llegando a la imagen? Sí, profe. Bueno, si se dan cuenta, yo puse línea del tiempo y lo mismo van a poder hacer ustedes para complementar la tarea. Si no nos interesa el pegar y copiar, insisto, no nos engañan a nosotros los docentes. Lo que no queremos es que se engañen ustedes diciendo que estudiaron cuando simplemente se limitaron o pegaron copiar. Pero pueden ver, de hecho, les sirve, bienvenida la tecnología, la virtualidad. Pueden comparar líneas del tiempo. ¿Sí? Pueden hacerlo similares. La idea es que lo estudien, no simplemente un pegar y copiar. La idea de neoclásico, ¿sí? Es retomar los principios de los clásicos. Bien, me ayudaste. La idea era, vuelvo a la simbología en el urgir de preparar un auto de carrera. El motor, la teoría clásica, el énfasis por el motor, por todo lo que implica la sincronización mecánica. La teoría de las relaciones humanas advierte en complemento, che, es tan importante como motor la parte humana, representada figurativamente como si fuera por un piloto. Los neoclásicos reconocen, ¿sí? Reconocen, sí, la verdad que tenía razón, teoría de las relaciones humanas. Es importante también las destrezas, las capacidades del conductor. Como diciendo, che, es verdad, desde el pensamiento clásico nos enfocamos tanto, ¿sí? Que nos olvidamos de ver la amplitud. Pero reconocen, gracias a relaciones humanas, me ayudaste a entenderlo, lo entiendo mejor. Es importante también la parte mecánica, ¿sí? Pero tener las, en capacidades, en destrezas, lo que figura un piloto. Y los neoclásicos, pero, ahí dan un paso adelante, dicen, pero yo sigo insistiendo que es importante el motor. Ahí vendría a ser la simbología de por qué se llaman neoclásico. Retoman el pensamiento. Los clásicos habían sido, en principio, el énfasis por el motor. Relaciones humanas, la comparación, la semblanza o la semejanza era la destreza conductiva. Los neoclásicos dicen, es verdad, se habían, se habían olvidado de la importancia de los recursos humanos en lo que representa la simbología, pero retomamos el énfasis en la parte productiva, el producir más. Ya estábamos hacia mediados del siglo pasado, 1950. Ahí lo van a ver después sobre la línea del tiempo, ¿sí? Siguió expandiéndose demográficamente el mundo, por ende también mayor necesidad de servicios, mayor necesidad de alimentos, mayor necesidad de organizarse mejor para cubrir ese exceso de demanda, que era un exceso de demanda poblacional. Crece más, demanda más. Alimentos, servicios, estructura, etcétera, etcétera. Es tan importante los neoclásicos que los neoclásicos cuando retoman, ¿sí? Empiezan a hablar de delegación, de las partes componentes. Es tan importante que ellos empiezan a hablar de delegación, de estructura. Es tan importante que ellos empiezan a hablar de departamentalización y descentralización, que son temas que ya lo vieron ayer con la profe y que se van conectando, complementando con el práctico número 2. Les pregunto, los neoclásicos nos trajeron esos nuevos conceptos que son departamentalización y descentralización. Suenan parecidos, pero por cierto que representan, ¿sí? Conceptos diferentes dentro de una estructura. ¿Me ayudan a entender mejor qué significa uno y qué significa otro? Salgo y busco otro complemento, mientras espero que hablen. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es departamentalizar y qué es descentralizar? Vamos, pero
Departamentalizar no es cuando uno divide en áreas y centralizar Depar- es cuando hay un orden jerárquico. Ay, me va encantando, no te escuché bien, ¿lo querés repetir? Me parece buenísimo. Que departamentalizar es cuando uno divide en áreas, que la pirámide organizacional está más achatada. En cambio, cuando es centralizado, Departamentalizar cuando está más achatada. Me gusta esos conceptos, como que tiene mayor amplitud en un término de base. en cambio, cuando está centralizada, la pirámide no está achatada. No está achatada. Me gusta. A ver, ¿alguien quiere colaborar con lo que entendió o quiere dar su propio aporte? Profe, eso de departamentalización no sería que se divide en dos tipos, o sea, funcional y geográfica. Siendo funcional, cada área descrita por su función y geográfica dividida por sectores. Buenísimo. Ahí ya estás dando una pauta que serían los ejemplos, los criterios. Muy bien, excelente y gracias porque participas. Ahora, los criterios que me estás insinuando como como funcional o geográfica, ¿lo estás relacionando a departamentalizar o descentralizar? Yo anoté la clase pasada porque todavía no subieron el PowerPoint. Corta, Y, buenísimo, vamos. Eso es lo que quiero, que le dé utilidad a tu apunte. y bueno, yo tengo departamentalización y saco doble flecha y pongo funcional, geográfica y el significado de funcional, cada área descrita por su función, geográfica dividido por sectores. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Una tercera? Había tres más, creo, por producto, proceso y cliente, creo que eran las otras. Son tipos, buenísimo, excelente, son tipos. ¿De Ajá, qué? ¿De departamentalización o descentralización? no, departamentización. Buenísimo, excelente. De eso. Claro, La porque referencia, centralización y lo demás tiene otro enfoque y más adelante lo vemos en los demás elementos insisto, clave. insisto y me sitúo. Tan importante es que hoy en día, cualquiera sea el emprendimiento, ni qué pensar ya cuando hablamos en pequeñas, en medianas y grandes empresas, ¿sí? La necesidad de tener una mejor estructura pensada. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué criterios voy a utilizar? Esa enfoque o esa necesidad de pensar mejor, que aún hoy en día, insisto en la importancia que tiene, fueron los neoclásicos quienes los propusieron. Tienen en proximidad que ambos surgen de una palabrita, ¿sí? Si lo machetean, que se llama delegación. Delegar tiene que ver con transferir. La referencia, si quieren seguir macheteando, es transferir. A uno yo le puedo dar transferir, ¿sí? La capacidad de decidir por mí. Ahí estaría pensando en qué. ¿En departamentalizar o en descentralizar? En descentralizar. Buenísimo, Rocío, descentralizar. Estoy delegando, estoy transfiriendo, que otro decida por mí. Normalmente, y eso es lo que quiero que después lo vean, lo profundicen, lo amplíen, cuando hablamos de descentralizar, lo que nos da son los niveles jerárquicos. Es como que la pirámide, ¿sí? Crece en forma vertical. Yo era o soy un gerente, si delego en otras, en un subgerente, le estoy dotando de una mayor estructura. Está, antes era yo gerente directamente con los operarios o empleados. Había como dos niveles jerárquicos en la simbología. Yo gerente y el nivel operario. Nivel superior y nivel inferior. La necesidad de, de- de descentralizar tiene que ver porque ya una persona no puede controlar a todo, más aún cuando aumenta el número de empleados. Entonces yo puedo pensar, como sentido de eficiencia, sí, en delegar. Voy a, voy a nombrar un subgerente que me ayude a mí a controlar. Entonces en esa estructura podría ahora pensar en tres niveles: el nivel superior, el nivel medio y el nivel inferior. Esa simbología
que la pueden ustedes buscar y seguir, como si fuera una pirámide, habla de descentralización. Insisto, si lo macheteamos, tiene que ver con un crecimiento vertical de la organización. En cambio, una departamentalización tiene que ver con delegar la capacidad de hacer. Los libros y los apuntes no van a hacer mención de ello como un crecimiento horizontal de la organización o empresa. Yo podría pensar en términos de departamentalización, ¿sí? En un área que era compra y venta. Estoy creciendo en tamaño, lo que antes en principio puede ser una persona que haga esas funciones. El día de mañana, cuando crece en estructura, ya no hablamos de una persona, vamos a pensar de una área, independientemente del título. No tiene que ver con un espacio o una habitación física o como una oficina. Después, el día de mañana se llama departamentalización, pero no tiene sentido llamarlo departamento cuando son dos o tres personas. Lo que quiero exaltar es la función que realiza. Si yo voy creciendo, puedo pensar en una persona encargada de la compra y la venta, pero después me voy dando cuenta, ¿sí? Que la empresa necesita crecer en tamaño. Entonces voy a delegar y voy a decir una persona que se encargue de la compra y una persona que se encargue de la venta. Si me siguen en el ejemplo, lo que estoy haciendo es construyendo a la par el departamento de compra y el departamento de ventas. ¿Se entiende hasta acá? Hola. Profe, también Un poco de descarga, pero gracias. en una descentralización la información tarda más en llegar que no. A ¿Cómo? los, una descentralización la información tarda más en llegar a la parte de arriba, digamos, de la pirámide. Buenísimo. Viene el aporte. Permitime un segundo. No sé si me agarré acá una presentación al azar en Google. ¿Me pueden seguir con esa imagen? Sí, profe. Buenísimo. Mira, en el último aporte de que se extiende más, a continuación vamos a ver, o podrían ustedes seguirlo, que una departamentalización, perdón, y una descentralización tienen ventajas y desventajas. Después ustedes la pueden googlear, pongan ventajas y desventajas. De hecho, creo que está como una pregunta del cuestionario. ¿Cuál es la ventaja de departamentalizar? ¿Cuál es la ventaja de descentralizar? Sí, ventaja y desventaja. Googlean ustedes y por cierto, como quizás van a buscar y van a encontrar mucho mejor respuesta de la que le puedo dar yo. Bien dijiste, es más lenta la comunicación. Ahí lo pensamos como una ventaja o una desventaja, el hecho de descentralizar. Y una desventaja. Buenísimo, Cristian, una desventaja. ¿Sí? Como mayor, por ahí lo pensamos como es más lenta, más costosa. ¿Sí? De mayor control. ¿Y se te ocurre, Cristian, o el resto de los compañeros, pensar en qué ventajas me puede o me permite una descentralización? Te ayudo. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué ventajas se te ocurre, Cristian, y el resto de los compañeros, que me puede dar la descentralización? Profe, ¿podría ser mejorar la eficiencia? ¿De qué manera? Buenísimo lo que dijiste, amplíame. Yo escucho y vos sos la profe. ¿De qué manera? ¿Por qué crees que si descentralizás mejora la eficiencia? Se produce más cantidades. ¿Por qué? Estamos hablando de decisión.
¿Puede ser que son más flexibles? ¿En qué sentido? Me gusta eso, Lucía. Vamos, gracias por el aporte. No tiene que ser perfecta la respuesta, ¿eh? Estamos aprendiendo todos. Puede ser, profe, que ya se tienen tareas designadas, o sea, nada va a quedar suelto al aire, No, digamos. ojalá nada quedase cierto. La idea de descentralizar, insisto con el burdo ejemplo, yo soy el gerente y no puedo controlar a todos. Y lo que necesito es alguien que me ayude deciso- decisoriamente. Yo soy el gerente, voy a designar un subgerente que me ayude a controlar. Eso tiene que ver con descentralizar. La ventaja sería que está más cerca de la acción, más cerca del requerimiento, más cerca de la necesidad. La centralización es buena, es más rápida, yo controlo todo. El problema es cuando el todo son 40 personas. Yo puedo físicamente controlar 40 personas y más aún cuando esas 40 personas no están en el mismo espacio físico, en el mismo taller, ya se me empieza a pensar en complejidad, en dificultades, ¿sí? Quizás tenga la necesidad de designar un subgerente o un subjefe, ¿sí? Permítame, me viene a la cabeza como si fuera un subcapitán. Podemos pensar, ¿sí? A favor o en contra, en los beneficios. La idea es que sea un complemento, la idea es que sea una continuidad, la idea es que sea tan próximo, la idea es que cubra la ausencia. Ahora, ¿qué pasa cuando el subcapitán o el subgerente, en principio, puede o llegase a dar órdenes diferentes al criterio o a la propuesta que tiene en la cabeza? Quiero advertirle que la centralización y la descentralización, me gustaría que macheteen, ¿sí? Tienen ventajas y desventajas. Y la idea de estudiarla una vez más y decirles gracias a los neoclásicos, ¿sí? Que generaron esa idea germinal, que aún hoy es vigente, por eso la estudiamos, es saberla, saber la oportunidad, la pertinencia, el cuándo. ¿Cuándo descentralizo? ¿Cuándo centralizo? Los neoclásicos allá y entonces hicieron como una regla que se llamaba alcance de control. ¿Cuál es el número óptimo de personas? Y se mataron entre autores si el número óptimo de personas a cargo era 5, si era 10, hicieron una regla mnemotécnica, polinómica, si son 15, si son 20, si son hasta 9. Le tiro un aprendizaje. ¿Ustedes creen que hay un número óptimo de personas a tener a cargo? Si ustedes fuesen jefe, me podrían decir que el número óptimo está de 5 a 10, de 10 a 20, hasta 30. ¿Se animan a tirar un número? ¿Se animan a tirar un intervalo para un mejor control? Pero no, profe, Ayúdame, amplía, Iván, tenés ganas. porque uno tendría que evaluar las capacidades de cada persona. Extraordinariamente bien, excelente para un 10. Allá y entonces, insisto, se pusieron un énfasis, ¿sí? ¿Cuál es el número óptimo? Y vos me lo advertís muy bien. Perfecto tu apertura mental. Depende las capacidades del líder, del jefe, del superior. Depende las capacidades y las responsabilidades de los operarios. Depende las tareas que descentralizo. Hoy en día pensamos que mientras más descentralizo le doy creatividad, pero hay tareas y hay momentos en el que se puede trasladar la creatividad y hay tareas o hay rutinas o hay funciones que necesariamente tienen que estar más controladas y si se quiere más mecanizadas. La advertencia, una vez más, es no hay un número óptimo, pero sí entender que la calidad de la descentralización va a estar en función de otros atributos que tienen que ver con la capacidad de la persona, de la autoridad, y con la capacidad de los empleados, ¿sí? Para ejecutar la tarea o lo que se le quiere mandar. Me vino a la memoria una diferencia muy útil también entre lo clásico y relaciones humanas, y por ende neoclásico. Clásicos y neoclásicos
como un resurgir, como una ponderación, como retomar los principios. Los clásicos y neoclásicos enfatizan la autoridad de línea, la estructura lineal. El principio se llama unidad de línea, unidad de dirección, unidad de mando. El concepto es la autoridad predefinida, delimitada. En cambio, teoría de las relaciones humanas advierten que si bien es cierto el criterio de autoridad, que haya una autoridad para ejecutar en cualquier organización, empresa, una autoridad en un hospital, una autoridad en una ONG, una autoridad en el club del barrio, una autoridad central en la facultad, una autoridad central en la universidad, etcétera, etcétera. Si es necesario reconocer que haya una autoridad, también es necesario que pensemos qué apoyo o qué sostén le demos a esa autoridad. Implicaría pensar, nuestro decano tiene la capacidad de pensar en absolutamente todo. Yo creo que no. Ahí es donde vendríamos a pensar en la necesidad de descentralizar, que él pueda delegar en otras personas. Y cuando delega a otra persona, se construye una palabra, un concepto que es delegación y responsabilidad. Van a la par. Insisto, teoría de la relación humana, ¿sí? Viene a marcar el concepto de liderazgo. ¿Se animan ustedes a ayudarme a construir la diferencia entre autoridad y liderazgo? ¿La podemos utilizar como ejemplo, como sinónimos? ¿Quién se anima? Autoridad podría ser alguien que se impone ante sus subordinados, puede ser. Me gusta, Matías, buenísimo el aporte. Me está faltando alguien, algo digo. ¿Alguien lo ayuda, Matías? Se impone. Un líder se impone o puede imponerse como un propósito. No, o sea, yo lo veo como forma de que la autoridad es como un poder formal que tengo para ordenar, póngale, y el liderazgo es como la capacidad que yo tengo para influir en el otro, no es un poder como tal el liderazgo, es como una capacidad y la autoridad yo lo veo como un poder, no sé si me explico. Está buenísimo, Lucas. Estás bien orientado. Insisto, ahí mezclaste un poquitito, pero el desafío es que lo depuremos entre todos, lo limpiemos entre todos. La autoridad, ¿sí? Tiene que ver con una estructura formal. Ya vamos a ver, esa palabrita se va a organigrama. A continuación lo profundizamos y los detallamos. La autoridad está definida, la puedo identificar. Me dice nivel jerárquico superior. ¿Sí? Tiene que ver, y ahí la construcción del saber, con un tipo de poder. Un poder legitimizado, está en la estructura, viene dado, está definido, alguien lo definió, alguien lo situó ahí. El liderazgo también tiene que ver con un poder, pero otro tipo de poder, el poder influenciar. Eso tiene que ver con una relación informal dentro de la organización. La autoridad tiene que ver con una relación formal dentro de la organización. La idea, el complemento, la máxima ambición o aspiración es que la autoridad también tenga capacidad de liderazgo, que puede influenciar. ¿Qué significaría en el extremo? Que yo tengo un jefe que no le reconozco capacidad, porque y no lo designaron, lo pusieron, no los valoro. Por lo contrario, el ideal sería una persona que está por arriba mío y que yo digo, esta persona sabe, acude a él, reconozco que sabe más que yo, lo voy a saber escuchar, para que profundicen también partes
significativas del práctico, 1 y 2, saber y aprender, diferenciar entre autoridad y liderazgo. Autoridad representa o deviene de la estructura formal. El liderazgo, ¿sí?, deviene de la estructura informal. La estructura formal es la definida. ¿Me siguen con el grafiquito de pantalla? Sí, profe. Buenísimo. Ahí me está, si se quiere, esquematizando un organigrama. ¿Escucharon alguna vez de un organigrama? ¿Alguien se anima a insinuar, aún en el error, que es un organigrama? ¿Alguien puede googlear ahí en su casa organigrama? Eh, no es como una representación así gráfica de la estructura organizacional que tiene la empresa, o sea, Me los gusta. cargos, o sea, quién tiene más, por así decirlo, más autoridad que lo otro, quién puede Perfecto. ordenar a quién y así. Buenísimo. Excelente. Definitivamente, por así decirlo, tiene que ver con oso. Un organigrama me representa una jerarquía. ¿Qué más? ¿Qué más te animas a aportar? Que en el organigrama, por así decirlo, hacemos una especie de departamentización. ¿Me puede mostrar un tipo de departamentalización? Definitivamente sí. ¿Qué más? Mientras te escucho y los escucho, obviamente, googleé organigrama, tipos. Llegamos a esta gráfica en pantalla. Sí, 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 profe, profe, sí. sí lo veo. Buenísimo, gracias. Lo dijiste muy bien. Un organigrama, ¿sí?, representa la estructura formal. Y hablamos de organización formal y de estructura formal. La deseada, la planeada. ¿Cuál es la estructura? Yo sueño y la estructuré, ¿sí?, y la formalicé, que voy a tener este esquema de trabajo. Y estoy pensando en niveles jerárquicos, en niveles de autoridad, y estoy hablando en departamentalización. Desde el punto de vista de la departamentalización, ahí bien me está marcando lo que ustedes hicieron funcional. Hay un área que se llama marketing, que se va a encargar de todas las tareas específicas que tengan que ver con marketing del producto 3. Tiene que ver con ventas del producto 3, tiene que ver con administración del producto 3. Y a la par lo puedo diferenciar por productos. Ahí es como que hay, ¿sí?, una dualidad de criterio. Hay una departamentalización por producto, pero también hay una departamentalización dentro de ellos por funciones. Hay un departamento de venta del producto 1, hay un departamento de venta del producto 2, hay un departamento de venta del producto 3. Retomo la idea incipiente. Por ahí, en algunos apuntes, sí, podríamos llegar a entender que el organigrama es como una fotografía de la estructura de una organización o empresa. La advertencia es, al ser una fotografía, significa que un organigrama no puede modificarse, que es rígido, que no se puede alterar. No, creo que la profe había dicho que es una fotografía, pero de un momento determinado de la empresa. O Excelente, sea, Lucas. Comparto lo que dice la profe, pero quisieran que ustedes lo entiendan de esa manera. Decimos que es una fotografía de la estructura, ¿sí? Lo cual significa que esa estructura se puede ampliar, se puede modificar, se puede achicar inclusive, aunque parecería extraño de pensar. Yo claro, puedo no, sí, pensar, sí, es posible, profe, porque por ahí elimina, en algunas empresas, incluso creo que me tocó ver una parte que eliminan áreas porque como que juntan dos áreas, póngale, y eliminan otras.
las tratan de juntar porque llegan a ver que son bastante parecidas o se pueden ayudar una a otra más fácil, entonces le hacen una sola área. Y entonces ahí ya cambia el organigrama, sacamos un área y metemos otra, unimos otras. Un criterio de flexibilidad, absolutamente sí, buenísimo, Lucas, esa es la propuesta. ¿Sí? Que lo pensemos un organigrama, insisto, como una fotografía. Hoy el organigrama es este, lo cual no significa que el día de mañana, si contrato un nuevo gerente, se amplíe. Si genera un cuarto producto, producto 4, se amplíe. O por lo contrario, si pienso en flexibilizar, en ser más competitivo, quizás no venda tantos productos, pero me especialice en uno. Entonces el organigrama, por cierto, se va a achicar. Yo puedo entrar al organigrama de la facultad, puedo entrar y ver el organigrama, ¿sí? De la universidad. Yo puedo entrar a ver el organigrama de la estructura del poder ejecutivo de la provincia, de los ministerios. Yo puedo ver el organigrama de la estructura, ¿sí? Del poder ejecutivo a nivel nación, pero desde lo político, de la noticia, de lo periódico, ¿sí? Yo puedo entender que hubo modificaciones. En aquel entonces, sí, no hace mucho tiempo, vino un presidente que sugería un nuevo organigrama y ampliaba la cantidad de ministerios. Ahora tiene un nuevo presidente con un criterio de ser más eficiente desde el punto de vista económico y está reduciendo el organigrama, para bien y para mal, como absolutamente todo. Pero efectivamente están aplicando técnicas de organización y administración. Lo están achicando porque entienden en su fundamento que pueden trabajar mejor y a menores costos achicando la estructura, achicando organigramas. A lo que quiero advertir del concepto teórico, que si yo agarro el organigrama del Poder Ejecutivo de hace 3 años, por cierto que la fotografía puede ser totalmente diferente al organigrama propuesto, ¿sí? Del Poder Ejecutivo actual. Como herramienta podemos pensar en ventajas y en desventajas. Y el día de mañana ustedes, cuando participen dentro de esos famosos y necesarios equipos multidisciplinarios, que puedan dar su aporte de las ventajas y desventajas de lo que implica cada uno de los criterios. Yo puedo pensar en un organigrama, ¿sí? Como una simbología, y eso es teoría de los sistemas, no quiero saltarlo, ya retomaré. El organigrama es como una estructura, de hecho es una estructura, pero pensarlo como el isomorfismo, el organigrama representa el esqueleto del cuerpo humano. Si entendemos la necesidad o la simbología del esqueleto en estructura, podemos pensar a la par, a través del isomorfismo de la teoría de los sistemas, que el organigrama es el esqueleto de una organización o empresa. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Acá estoy pasando, si me siguen en la gráfica que me estoy desplazando en el cursor, múltiples herramientas tecnológicas, ¿sí? De acceso de software gratuito. De hecho, le pedimos también en el práctico 2 hacer un organigrama, o representar un organigrama, ¿sí? Y ahí ustedes ven los diferentes criterios de amplitudes que se tienen respecto a un organigrama, como si fuera, insisto, el esqueleto de una organización. Insisto, ¿sí? El esqueleto de una organización, en una organización o empresa, se puede adecuar, se puede modificar, achicar o agrandar. No necesariamente el concepto de modificar significa más grande, en tanto sea necesario crecer, pero también en el sentido de ser competitivo y ser más flexible, un organigrama podemos pensar que se puede reducir, como bien lo dijiste, Lucas. Y a la par o en complemento, y estamos estudiando los neoclásicos, ¿sí? Un aporte súper útil, súper necesario, extremadamente necesario de entender hoy en día de un organigrama es el manual de funciones. ¿Alguien se anima a compartir qué significa incipientemente un manual de funciones? ¿Lo leyó, lo escuchó, lo puede googlear? Manual de funciones, complemento de un organigrama.
ustedes como futuro ingeniero absolutamente necesitan ese principio básico. Saber diferenciar un organigrama de un manual de funciones. De hecho, el día de mañana es una fuente laboral muy útil como asesores que sepan construir un manual de funciones. Un organigrama es fácil, más lindo, más grande, en colores, lo que fuese. Un verdadero desafío para un ingeniero industrial el día de mañana es colaborar en la construcción o, por qué no, crear por sí mismo un manual de funciones. Y le dice a ver si se animan a googlear la primera idea, la primera oración de un manual de funciones. Profe, acá dice que es una herramienta de gestión de talento humano para establecer funciones y competencias laborales. Me encanta, gracias Mauro por participar. Alguien que lea más, insisto, no pensemos en la primera definición como la perfecta. La idea de aprender en Google es que podamos comparar. El aprendizaje está en la comparación. Busquemos una segunda entrada, comparemos. ¿Es mejor la primera, más amplia, más Yo, simple? yo encontré otra que dice que, bueno, que los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. Son válidas, las entiendo perfectamente, pero yo quiero concentrarme, me parecen muy generales para el conocimiento de ustedes. Quiero ver si la podemos desarrollar entre todos. Dice, es un documento formal que describe detalladamente las responsabilidades, tareas y competencias de cada puesto dentro de una organización. Ah, ahí me gustó. ¿Lo podés repetir, por favor? Dice, es un documento formal que describe detalladamente las responsabilidades, tareas y competencias de cada puesto dentro de una organización. Describe detalladamente las responsabilidades y tareas, ¿sí? En una organización. A ver, permitime un segundo. A ver si puedo compartirlo. Yo googleé manual. No sé si me llegan a la gráfica. Epa, se perdió, a ver. Dejé de compartir. No. ¿Qué pasó? Dejé de compartir. Permítame, retomo. Acá, compartir. Recuperé. ¿Me siguen mínimamente en la propuesta de la pantalla? Sí, profe. Bueno, ahí estoy leyendo, dice manual de funciones, ejemplo, formato, en Excel, en Word, lo pueden construir. Hay herramientas también en las TIC, ¿sí? Le vamos a pedir construir un manual de funciones. La diferencia, y bien en la segunda y tercera lectura lo advirtieron ustedes, define. Yo en un organigrama, como la estructura, como el esqueleto, ¿puedo decir qué hace un gerente? ¿Cuál es la función específica de un gerente? ¿La puedo leer en el organigrama? No, profe. El jefe de mantenimiento del turno tarde, ¿qué hace un jefe de departamento? ¿Lo podré leer en un organigrama? ¿Qué hace? No, creo que solo está su nombre y el cargo nada más. Buenísimo, Mauro, excelente, a eso quiero llegar. El organigrama, ¿sí? Lo que me advierte, lo que me denota, lo que me explicita son la jerarquía, los niveles jerárquicos, quién depende de quién. El jefe de mantenimiento, el director de marketing. Me va a decir de quién depende, quién está por arriba, quién está por abajo. ¿Quién lo manda al jefe de marketing? ¿Quién lo manda al jefe de mantenimiento? El jefe de mantenimiento, ¿a quiénes manda? ¿A qué operario? ¿Al de planta? ¿Al de almacén?
al transportista, etcétera, etcétera. Bien recién lo situaron ustedes. Es como que el organigrama se limita, ¿sí? Alguna ironía decía como si fueran seres rectangulares, el nombre y el apellido. Y a lo sumo el puesto jerárquico, el gerente de compra, el ingeniero, con nombre y apellido. Pero lo que me define el organigrama son los niveles jerárquicos. ¿Dónde está puesto? ¿De quién depende? Y él, ¿a quién manda? ¿Quién están por abajo suyo? El complemento es esto que ven en pantalla, el manual de funciones. En el manual de funciones, ¿sí? Me detalla qué tiene cada puesto de trabajo. Yo puedo pensar, acá en esta hoja que agarré al azar, dice, denominación del puesto, director técnico de cierta organización, ¿sí? Voy a ver el organigrama que simplemente me va a decir director técnico, me va a decir en qué jerarquía está, nivel superior, nivel medio, nivel inferior. A lo sumo el organigrama me dirá el nombre y apellido, ¿sí? Pero el manual de funciones me viene a detallar qué tiene que hacer, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las tareas, quiénes tienes a cargo. Es un complemento necesario. Por eso le digo que 100% de ustedes futuros ingenieros industriales. Definir el grado de detalle, definir el grado de eficiencia, que no se superpongan las tareas, que no se superponen las tareas, las responsabilidades, las líneas de mando, los empleados por abajo no pueden depender de dos jefes, y ahí está detallado. Obviamente, al igual que un organigrama que necesita actualizarse, que es flexible a lo largo del tiempo, un manual de tareas también necesita actualizarse. Es como que alguien el día de mañana vaya a trabajar a la planta de Ledesma. Te van a contratar como ingeniero industrial de mantenimiento preventivo. Bien, mucho gusto. ¿Qué tengo que hacer? El qué tengo que hacer lo vas a identificar en el manual de funciones. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde decido? ¿Qué decido? Te van a contratar, ¿sí? Para trabajar en la sucursal de Autolock en Jujuy. ¿Qué vas a hacer? Jefe de compra. ¿Qué hace el jefe de compra? Vamos a ver, en el manual de funciones vas a tener detallado qué hace el manual de funciones. En el organigrama simplemente te situará dentro de la estructura de Autolux, ¿sí? ¿Dónde está el jefe de compra? ¿Qué jerarquía? ¿Qué escala salarial? ¿Cuánto te van a pagar? ¿De quién dependés? ¿A quién tenés que reportarte? ¿A quién le tenés que hacer caso? Etcétera, etcétera. Pero los detalles vienen en el manual de funciones. Tan útiles, si me acompañan en el entendimiento, que lo traemos de los neoclásicos. Por eso, una vez más, el énfasis en esa línea del tiempo. No me interesa en qué momento, en qué tiempo, en qué mes o en quién lo dijo. Siempre ver los aportes evolutivos de la administración como ciencia. Después de viene, me paran por favor, puedo volver atrás y detallar o ampliar lo que ustedes quieren. Teoría de la burocracia. ¿Qué les quedó de teoría de la burocracia? Si es que lo repasaron con la profe. ¿Se animan a googlear? A compartir. ¿Qué les queda de idea? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Les quedó un incipiente concepto? Tengo una duda, no me queda muy claro. Tiene claro, tiene bien definida la división de responsabilidades dentro de una organización. Bien definida la división de la ¿qué dijiste, perdón? Responsabilidades. Buenísimo. Entonces, tomo tu palabra. La teoría de la burocracia es lo mejor que hay. ¿Me refutan o no? ¿Están a favor? ¿Comparten lo que digo? Tiene bien definidas las responsabilidades. ¿Es bueno o es malo?
la profe había dado el ejemplo de que la facultad está en burocracia y que para hacer todos los trámites es muy largo y tedioso. Entonces no sé si Muy es tan largo bueno. y tedioso. Entonces, Mauro, Y ella decía que no es tan bueno y estaríamos de acuerdo que no es que no tan está buena la buena. burocracia. Compartimos con Mauro, ¿no es tan buena? Ahí hay como una disputa, una controversia. Hay quien dijo es muy bueno porque tiene definidas las responsabilidades. ¿La entendemos como una virtud eso? Vamos a animarse, a compartir. ¿Qué están espiando ahí si me siguen en la pantalla? Tiene ventajas, hay críticas. ¿Qué me dice por el lado amarillo? A ver si me están siguiendo. Dice que está bien jerarquizado y que también está estandarizada esta teoría y que tiene un carácter legal, o sea que todo está normalizado y reglamentado. Buenísimo, Mauro. Estoy leyendo a la par tuya y aprendiendo. Dice competencia técnica, meritocracia. Es necesaria la especialización. Mark Webber, su mayor representante y expositor. Es necesaria la profesionalización. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o malo? Que los Mal puestos de usado, trabajo estén cubiertos por los mejores, que haya una selección, que haya competencias, que queden los mejores. ¿Es bueno o es malo pensar de esa manera el concepto de eficiencia, sobre todo en las organizaciones? Que esté todo predefinido, dice carácter legal, que esté todo a través de las normas, de los manuales, que no haya duda. ¿Es bueno o malo esa sugerencia de su fundador, Max Weber, que resalta ahí en verde? Ventajas hacia el margen derecho, dice, precisión en el trabajo, niveles de competitividad para estar los mejores, disciplina y orden, definida, jerarquía, unidad de rapidez en las decisiones, eficiencia productiva, como lo sugiere esa gráfica. ¿La burocracia es buena o es mala? ¿Estamos dudando? ¿No estamos seguros? El profe me está confundiendo. Me encantaría, significa que lo estoy haciendo pensar. Vamos, 35 quedan todavía. Ya se nos escaparon algunos. ¿Quedé solo? ¿No entienden la pregunta? Ahí en esa gráfica aleatoria, ¿sí? En Google, en el mundo web, dice ventajas. Se me parece, ¿no? Precisión en el trabajo, pensar en competitividad, pensar en la rapidez de las decisiones, pensar en eficiencia y productividad para ser competitiva, propone y sugiere la especialización, que haya concurso de cargos, que estén los mejores, que la estructura esté bien definido, que el organigrama esté bien definido, que los manuales de funciones sean específicos, así se busca la eficiencia laboral.
Si sos dueño de la empresa, creo que en cierta parte eso está bien, para que todo fluya. Pareciera que está bien, Jonathan, ¿no? Claro, porque si vos estás Pero con tu sin empresa y embargo, quieres recuperar el dinero que invertiste, está bueno. buenísimo, pero sin embargo, insisto, cuando escuchan la palabra este, burocracia, ¿la piensan como un atributo bueno o malo? ¿Qué denota la palabra burocracia? ¿Algo bueno, positivo o algo malo? Yo lo veía como la frase que dice ahí donde Algo dice malo. críticas, exceso de Excelente. formalismo ¿Ay, y qué dice papeleo. crítica, Mauro? ¿Querés leerla y compartirlas? ¿Qué dice de críticas? La que más denoto es el que dice exceso de formalismo y papeleo. Y la otra es la resistencia al cambio. La conclusión, ¿sí? Para no ir cansándolos más, la conclusión es que la propuesta de la teoría de la burocracia estaba enunciado como algo muy bueno, pero hoy en día entendemos o nos denota la palabra burocracia como algo muy malo. Pensamos en el Estado, en la rigidez, bien advirtió la profesora de la estructura burocrática. Entendemos, sí, como algo que, por la idea del control, de la eficiencia, se distorsiona el control como un medio y el control se convierte en un fin. Distorsionamos la propuesta por el apego al reglamento. La burocracia, como un ejemplo, sugería que todo esté documentado. En algún momento era necesario hasta las copias de papel, duplicado, triplicado. Allá y entonces, cuando no estaba el auge informático. ¿Sí? Con una idea de control, de eficiencia, de que no haya despilfarro, de que no se pierda dinero, etcétera, etcétera. Y hablamos de cadena de mando, quién firma, si está autorizado, cuáles son los requisitos, los papeles, etcétera, etcétera. Y pensamos en la estructura de gobierno. La idea es, y eso es lo que nos queda de la burocracia hoy en día, lo malo. Los medios se convirtieron en fines, el control por el control mismo. Tengo que verte por triplicado. Sí, allá y entonces. Hoy es necesario el triplicado. Hoy podemos adecuarlo. Hoy podemos mejorarlo desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia. El famoso casi como un juego, la simbología mala de lo que son las empresas del Estado. Me falta un sello. Sin un sello no puede venir. ¿Tiene sentido el sello hoy en día? ¿Le agrega valor al procedimiento el sello? Le falta un requisito. Tenía que presentar el documento, tiene la foto de frente y le falta el reverso. ¿Es necesario el reverso como un sentido de control o es una respuesta burocrática? Pedir por pedir. ¿Cuántas veces hemos pasado por igual? Sobre todo pensando en las estructuras, ¿sí? De gobierno, ineficiencia, por el tamaño. Weber proponía el control. Todos creemos en una necesidad de control. Debería ser así. El problema son cuáles son los límites, cómo los instrumentamos. Ahí es cuando nos quedó lo malo de la burocracia y no lo bueno de la burocracia. Weber allá y entonces, a mediados del siglo pasado, decía, para los puestos tienen que estar los mejores. Yo lo pensamos desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Es bueno o malo ese criterio sugerido? En contra, por ejemplo, del mal llamado, denotados como el acomodado. ¿Preferimos en una organización el acomodado o que haya alguien que esté por capacidad suficiente? Escucho, Por capacidad. por capacidad, absolutamente, concuerdo con vos, Jonathan. Eso proponía Weber. Profesionalización por capacidad, que haya concurso. ¿Saben qué proponía Weber? Que los cargos no sean ubicados por línea de parentesco sanguíneo. Hoy lo advertimos que aún hoy pasa. El hijo de, el sobrino de. Y Weber decían, eso es malo, no están los mejores, hay afectividad.
Pero en el cargo, para ser eficiente, la mejor empresa tienen que estar los mejores. Si coinciden, sí, en la conclusión que pretendo darle, Weber proponía eso como un criterio de eficiencia. Por eso rescatamos la propuesta de Weber. Sin embargo, la advertencia es esa. Es figurativamente, permítame la conclusión, el famoso ejemplo de un cuchillo. Lo podemos ver como un instrumental. Es bueno o es malo según el uso que se le dé. La propuesta de Weber era eso, articular de una mejor manera las organizaciones. El problema es cuando se distorsionó. Y eso reconocemos, qué burocrático que sos. Después, teoría de la burocracia, ¿qué vieron con la profe? Si se acuerdan ahí o llegaron a algo. Última preguntita, últimos 5 minutos. ¿Nada más? ¿Cerraron ahí con la profe? Estoy retomando al práctico. Hay algo de, ¿qué dice en la pregunta 16? ¿No llegaron a verla? Se lo dejo como deber. Vamos, últimos 2 minutitos. A los valientes que todavía siguen. Ay, en el chat 7, perdón, no sé quién intentó recién, perdón, mil perdón a alguien que se animó a escribirme por el chat de la reunión, no sé por si no era porque no tenía audio, mil perdón si fuese así, no es que lo haya dejado de lado, lo que quiero es que se animen a participar, si no tenían audio, obviamente intentaron por el chat. Sí, Cristian, ¿Qué pregunta estamos desarrollando la 16 que no? sí, llegaron a estudiar con la profe el concepto de teoría de la organización, ahí le pido dos aportes más significativos. Insisto, no me interesa en qué momento, en qué temporalidad, los días, el año, qué amplitud. Reconocemos que hay una evolución del concepto y esa fue la propuesta del práctico de hoy. Entender la línea, la casuística de la evolución de la administración moderna, cómo fue creciendo, cómo fueron los aportes, cómo se fue estructurando, cómo van logrando ese mismo sentido y criterio común, producir más y mejor, pero por diferentes caminos. Teoría de la organización, simplemente se lo dejo ahí si están medio cansados, perdidos ya a esta altura, ¿sí? Teoría de la organización, una vez más, lo que hace es como un complemento. En la línea del tiempo la van a ver, ¿sí? Mucho más presente. ¿Qué significa eso? Que va tomando lo mejor de cada una de las escuelas anteriores o teorías anteriores. La teoría de la organización reconoce y valora desde los aportes clásicos y le agrega relaciones humanas. Reconoce neoclásico, es como que va tomando lo mejor de cada uno y va construyendo una mejor teoría, una mejor escuela. Me detengo ahí nada más con el último. Teoría de los sistemas. ¿Qué significa teoría de los sistemas? Creo que yo el martes pasado ya le insinué algo. Último minutito y cerramos. ¿La estudiaron en otras materias? Yo creo que sí. Apostaría que sí. ¿Cómo la relacionamos con administración y economía? ¿Nadie? ¿Qué denota la teoría de los sistemas? ¿Quedé solo?
Hola, qué tristeza, me quedé solo en la pantalla. Aunque no tenga